Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Enlaces en la descripción. Osma de Oz. De El Frank Baum. Capítulo 12. Las 11 adivinanzas. Al oír esa condición impuesta por el rey Gnomo, Ozma se quedó callada y pensativa, y todos sus amigos la miraron preocupados. «No lo hagas», exclamó Dorothy. «Si no aciertas te convertirás en esclava». «Pero podré adivinar 11 veces», dijo Ozma. «Seguramente acertaré con un objeto, y si eso ocurre rescataré a un miembro de la familia real y yo misma me habré salvado. Después podréis probar todos vosotros, y pronto habremos liberado a la totalidad de los esclavos». «¿Qué pasa si nos equivocarnos?», preguntó el espantapájaros. «Yo sería un buen objeto de decoración, ¿verdad?». «No debemos fallar», exclamó Ozma con valentía. «Después de haber viajado tan lejos para liberar a esta pobre gente, muy débiles y cobardes seríamos si abandonáramos la aventura. Por lo tanto aceptaré de inmediato la oferta del rey Gnomo y entraré ya en el palacio real». «Entonces acompáñame, querida», dijo el rey, bajando del trono con cierta dificultad a causa de la gordura. «Te indicaré el camino». El rey Gnomo se acercó a una pared de la cueva e hizo un gesto con la mano. De repente apareció una abertura, a través de la cual se fue audazmente Ozma después de despedirse de sus amigos con una sonrisa. La niña se encontró en una sala espléndida, la más bella y grandiosa que jamás había visto. Los techos estaban compuestos por grandes arcos que se alzaban muy por encima de su cabeza y todas las paredes y suelos eran de mármol pulido de colores exquisitos. En el suelo había gruesas alfombras de terciopelo y pesadas cortinas de seda tapaban los arcos que llevaban a las diversas habitaciones del palacio. Los muebles, lujosamente tallados y cubiertos con delicados satenes, estaban hechos con raras maderas antiguas, e iluminaba el palacio entero un misterioso resplandor rosado que no parecía venir de ningún sitio en particular pero que inundaba cada estancia con un brillo suave y agradable. Ozma iba de habitación en habitación, encantada con todo lo que veía. En el hermoso palacio no había ningún otro ocupante, puesto que el rey Gnomo la había dejado a ella en la entrada y cerrado la puerta, y parecía que nadie más se hallaba en ninguno de los magníficos aposentos. En las repisas y en muchos estantes y mesas había montones de adornos de toda clase, aparentemente hechos con todo tipo de metal, vidrio, porcelana, piedra y mármol. Había jarrones y figuras de hombres y animales, y bandejas y cuencos tallados, y mosaicos de piedras preciosas y muchas otras cosas. También había cuadros en las paredes, y el palacio subterráneo era un museo de objetos raros, curiosos y costosos. Tras una primera inspección apresurada de las habitaciones, Ozma empezó a preguntarse cuáles de todos los numerosos adornos que contenían eran las transformaciones de la familia real de Eb. No había nada que sirviera de guía, porque nada parecía tener una chispa de vida. Debía adivinar a ciegas, y por primera vez la niña se dio cuenta del peligro que entrañaba esa tarea y de lo fácil que era perder la libertad luchando para liberar a otros de la esclavitud del rey Gnomo. Con razón el astuto monarca se reía afablemente con sus visitas, pues sabía que las podía atrapar con facilidad. Pero Ozma, habiendo emprendido la aventura, no la abandonaría. Vio un candelabro de plata que tenía 10 brazos y pensó, eso puede ser la reina de Eb y sus 10 hijos. De modo que lo tocó y pronunció en voz alta la palabra, Eb, tal y como el rey Gnomo le había indicado que dijera. Pero el candelabro no cambió de forma. Entonces Ozma entró en otra habitación y tocó un cordero de porcelana china, pensando que podía ser uno de los niños que buscaba. Pero volvió a equivocarse. 3 adivinanzas, 4 adivinanzas, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y no había acertado ninguna. La niña sintió un escalofrío y empalideció bajo la luz rosada,
porque ahora solo le quedaba una oportunidad, y su propio destino dependía del resultado. Decidió no apresurarse, y se paseó una vez más por todas las habitaciones, mirando con atención los diversos adornos y tratando de decidir cuál tocar. Finalmente, desesperada, resolvió dejar todo en manos del azar. Se detuvo delante de una de las puertas, cerró bien los ojos, apartó las pesadas cortinas y avanzó a ciegas con el brazo derecho extendido hacia adelante. Se adelantó poco a poco, hasta que su mano entró en contacto con un objeto que había sobre una pequeña mesa redonda. No sabía qué era, pero pronunció en voz baja la palabra, «Ep». Después de eso, las habitaciones quedaron muy vacías de vida. El rey Gnomo había ganado un nuevo adorno, porque en el borde de la mesa se veía ahora un bonito saltamontes que parecía tallado en una sola esmeralda. Era todo lo que quedaba de Ozma de Oz. En la sala del trono, más allá del palacio, el rey Gnomo levantó de pronto la mirada y sonrió. «El próximo», dijo con aquella voz agradable. Dorothy, el espantapájaros y el leñador de hojalata, que habían estado sentados esperando en ansioso silencio, dieron un respingo de consternación y se miraron unos a otros. ¿Ha fracasado?, preguntó TikTok. Así parece, contestó muy alegre el pequeño monarca. Pero eso no impide que alguno de vosotros tenga éxito. El siguiente podrá adivinar 12 veces y no 11, dado que ahora hay 12 personas transformadas en adornos. Vaya, vaya. ¿Cuál de vosotros entrará ahora? Yo, dijo Dorothy. No, intervino el leñador de hojalata. Como comandante del ejército de Ozma, es mi privilegio seguirla e intentar su rescate. Pues adelante, dijo el espantapájaros. Pero ten cuidado, viejo amigo. Lo tendré, prometió el leñador de hojalata. Siguió al rey Gnomo hasta la entrada del palacio, y la roca se cerró a sus espaldas. Capítulo 13. El rey Gnomo se ríe. El rey regresó enseguida al trono y encendió de nuevo la pipa, y los demás miembros de la pequeña banda de aventureros se prepararon para otra larga espera. Estaban muy desanimados por el fracaso de su soberana y por la noticia de que ahora era un adorno en el palacio del rey Gnomo, un sitio espantoso y espeluznante a pesar de toda su magnificencia. Sin su pequeña líder no sabían qué hacer a continuación, y todos, hasta el tembloroso soldado raso, empezaron a temer que pronto serían más decorativos que útiles. De repente, el rey Gnomo se echó a reír. Ah, ah, ah. J-E, J-E, J-E. Jo, jo, jo. ¿Qué ha ocurrido?, preguntó el espantapájaros. Vuestro amigo, el leñador de hojalata, se ha convertido en la cosa más divertida que uno pueda imaginar, contestó el rey, enjugándose los ojos las lágrimas de alegría. A nadie se le ocurriría que pudiera transformarse en un adorno tan divertido. El próximo. Todos se miraron desalentados. Uno de los generales se echó a llorar de tristeza. ¿Por qué lloras?, preguntó el espantapájaros, indignado por semejante muestra de debilidad. Me debía 6 semanas de sueldo, dijo el general, y no me gusta perderlo. Entonces irás a buscarlo, anunció el espantapájaros. Yo, exclamó el general, muy alarmado. Por supuesto. Tienes el deber de seguir a tu comandante. ¿En marcha? No iré, dijo el general. Me gustaría ir, pero sencillamente no puedo. El espantapájaros miró inquisitivamente al rey Gnomo. No importa, dijo el jovial monarca. Si no quiere entrar en el palacio y hacer sus adivinanzas, lo arrojaré a uno de mis ardientes hornos. Voy. Claro que voy, se apresuró a gritar el general. ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde? Quiero ir ya. De manera que el rey Gnomo lo acompañó hasta el palacio, y volvió otra vez a esperar el resultado. Nadie supo con certeza qué hizo el general,
Pero el rey no tardó en llamar a la siguiente víctima y esta vez obligaron a un coronel a probar fortuna. Así, uno tras otro, los 26 oficiales entraron en el palacio, hicieron sus adivinanzas, y se convirtieron en adornos. Mientras tanto, el rey pidió que se sirviera un refrigerio a los que esperaban, y obedeciendo sus órdenes entró un gnomo tosco con una bandeja en la mano. Ese gnomo no se diferenciaba de los otros que Dorothy había visto, pero llevaba una pesada cadena de oro alrededor del cuello para mostrar que era mayordomo jefe del rey gnomo y se daba aires de mucha importancia. Hasta le dijo a su majestad que no se era demasiado pastel de noche porque le haría daño. Pero Dorothy sentía hambre y no temía enfermarse, así que comió varios pasteles que le gustaron y también bebió una taza de excelente café hecho con una arcilla bien condimentada, dorada en los hornos y después molida fina, que le pareció muy refrescante y nada barrosa. De todo el grupo que había comenzado aquella aventura, la pequeña niña de Kansas no tenía ahora más consejeros y compañeros que el espantapájaros, Tic-Toc y el soldado raso. Por supuesto, todavía estaban allí el león cobarde y el tigre hambriento, pero como también habían comido algunos de los pasteles, se habían ido a dormir a un lado de la caverna, mientras en el otro seguía el caballete, inmóvil y silencioso, convertido en un mero objeto de madera. Villina había estado dando vueltas en silencio, picoteando las migas de los pasteles, y ahora, como la hora de acostarse había pasado hacía rato, trataba de encontrar algún sitio oscuro donde dormir. En un momento dado la gallina descubrió un hueco debajo del trono de piedra del rey y se metió en él sigilosamente. Todavía oía la charla de quienes la rodeaban, pero la oscuridad era casi total debajo del trono y pronto se quedó profundamente dormida. El próximo, gritó el rey, y el soldado raso, a quien tocaba entrar en el palacio fatal, estrechó la mano a Dorothy y al espantapájaros, se despidió de ellos con tristeza y entró por la puerta de piedra. Esperaron un largo rato, porque el soldado raso no tenía ninguna prisa para convertirse en adorno e hizo sus adivinanzas muy despacio. El rey gnomo, que por algún poder mágico parecía saber todo lo que ocurría en las magníficas habitaciones de su palacio, se impacientó y declaró que no seguiría allí sentado. Me encantan los adornos, dijo, pero puedo esperar hasta mañana para conseguir más. Por lo tanto, cuando ese estúpido soldado raso se haya transformado, nos iremos todos a la cama y terminaremos el trabajo por la mañana. ¿Tan tarde es?, preguntó Dorothy. Bueno, pasa de la medianoche, dijo el rey, y para mí eso es suficientemente tarde. En mi reino no hay día ni noche, porque está debajo de la superficie de la tierra, donde no brilla el sol. Pero nosotros necesitamos dormir lo mismo que los que viven arriba. El soldado raso no tardó mucho en hacer su última adivinanza. Por supuesto, se equivocó, y por supuesto se convirtió de inmediato en un adorno. Así que el rey estaba muy satisfecho, y batió ruidosamente las palmas para llamar al mayordomo jefe. Lleva a estos invitados a algunos de los dormitorios, ordenó, y date prisa porque yo también me estoy muriendo de sueño. No, no tiene que quedarse despierto hasta tan tarde, dijo el mayordomo con brusquedad. Mañana va a estar hecho un basilisco. Su Majestad no respondió a ese comentario, y el mayordomo llevó a Dorothy por otra puerta hasta un largo vestíbulo al cual daban varios dormitorios sencillos pero cómodos. El primer dormitorio fue para la niña, el segundo para el espantapájaros y Tic-Toc, aunque nunca dormían, y el tercero para el león y el tigre. El caballete cojeó siguiendo al mayordomo hasta una cuarta habitación, en cuyo centro se quedó inmóvil hasta la mañana siguiente. Las noches eran bastante aburridas para el espantapájaros, Tic-Toc y el caballete, pero habían aprendido por experiencia a pasar el tiempo en paciente silencio, dado que los amigos hechos de carne tenían que dormir y convenía no molestarlos. Cuando el mayordomo los dejó solos, el espantapájaros comentó con tristeza: Me apena mucho la pérdida de mi viejo camarada, el leñador de hojalata.
Hemos compartido muchas y peligrosas aventuras y de todas hemos salido, y ahora me angustia de verdad saber que se ha convertido en un adorno y que no lo veré más. Siempre fue un adorno social, dijo TikTok. Es cierto. Pero ahora el rey Nomo se ríe de él, y dice que es el adorno más gracioso de todo el palacio. A mi amigo le dolerá que se rían de él, prosiguió el espantapájaros con tristeza. Nosotros mismos cerremos mañana adornos bastante absurdos, señaló la máquina con su voz monótona. En ese momento, Dorothy entró corriendo en la habitación de sus amigos, gritando con preocupación. ¿Dónde está Villina? ¿Habéis visto a Villina? ¿Está aquí? No, contestó el espantapájaros. Entonces, ¿qué le ha pasado? Preguntó la niña. No lo sé. Pensaba que estaba contigo, dijo el espantapájaros. Pero no recuerdo haber visto a la gallina amarilla desde que picoteó las migas de pastel. Debemos de haberla dejado en la sala donde está el trono del rey, decidió Dorothy, y enseguida dio media vuelta y corrió por el vestíbulo hasta la puerta por la que habían entrado. Pero la puerta estaba cerrada con llave y cerrojo por el otro lado, y el bloque de piedra resultó ser tan grueso que no lo podía atravesar ningún sonido. Dorothy se vio por lo tanto obligada a regresar a su habitación. El león cobarde metió la cabeza dentro del dormitorio de la niña para tratar de consolarla por la pérdida de su amiga emplumada. La gallina amarilla puede cuidar de sí misma perfectamente, dijo él, así que en vez de preocuparte por ella trata de dormir todo lo posible. Ha sido un día largo y agotador, y necesitas descansar. Quizá pueda descansar mucho mañana, cuando me haya convertido en adorno, dijo Dorothy, soñolienta. Sin embargo, se acostó en la cama, y a pesar de todas las preocupaciones pronto estuvo en el país de los sueños. Capítulo 14. Dorothy trata de ser valiente. Mientras tanto, el mayordomo jefe había regresado a la sala del trono, donde dijo al rey: «Es usted muy tonto al perder tanto tiempo con esa gente». «¿Qué?», gritó su majestad, con tanta furia que despertó a Villina, que estaba dormida debajo de su trono. «¿Cómo te atreves a llamarme tonto?». «Porque me gusta decir la verdad», explicó el mayordomo. «Porque no los encantó a todos juntos, en vez de permitirles entrar uno por uno en el palacio y adivinar qué adornos son la reina de Ev y sus hijos». «Porque, bribón estúpido, así es más divertido», contestó el rey, «y sirve para entretenerme durante mucho tiempo». «Pero supongamos que algunos aciertan», insistió el mayordomo. «Entonces perdería los viejos adornos, y también los nuevos». «No hay ninguna posibilidad de que acierten», dijo el monarca, con una carcajada. «¿Cómo van a saber que la reina de Ev y su familia son todos adornos de un color morado real?». «Pero no hay otros adornos morados en el palacio», dijo el mayordomo. «Sin embargo, hay muchos otros colores, y los morados están dispersos por todas las habitaciones y tienen muchas formas y tamaños diferentes. Te aseguro, mayordomo, que jamás se les ocurrirá escoger los adornos morados». Villina, agachada debajo del trono, había escuchado atentamente toda la conversación, y contenía la risa mientras oía cómo el rey revelaba su secreto. «A pesar de todo, usted comete una estupidez al correr ese riesgo», sostuvo el mayordomo con dureza, «y una estupidez aún más grande al convertir a toda esa gente de Oz en adornos verdes». «Lo hice porque vinieron de la ciudad Esmeralda», explicó el rey, «y hasta ahora no tenía adornos verdes en mi colección. Creo que quedarán muy bonitos mezclados con los demás. ¿Verdad?». El mayordomo lanzó un gruñido de furia. «Haga lo que quiera, después de todo es el rey», masculló. «Pero si todo le sale mal por falta de previsión, recuerde que se lo advertí. Si yo tuviera puesto el cinturón mágico que le permite realizar todas las transformaciones y le da tantos poderes, estoy seguro de que sería un rey mucho más sabio y mejor que usted». «Oh, oh, basta de cháchara», ordenó el rey, enojándose de nuevo.
Como eres mi mayordomo jefe, crees que puedes reprenderme todo lo que te da la gana. Pero la próxima vez que te insolentes te mandaré a trabajar a los hornos y haré que otro gnomo ocupe tu lugar. Ahora sígueme hasta mi cámara, pues me voy a acostar. Y. Asegúrate de que se me despierte temprano mañana por la mañana. Quiero disfrutar transformando al resto de esa gente en adornos. ¿De qué color hará la niña de Kansas?, preguntó el mayordomo. Creo que gris, dijo su majestad. ¿Y el espantapájaros y el hombre máquina? Ah, esos, como son tan feos en la vida real, los haré de oro macizo. Entonces las voces se desvanecieron y Villina supo que el rey y su mayordomo habían salido de la habitación. Se alisó algunas plumas de la cola que estaban desacomodadas y después se metió la cabeza debajo del ala y se durmió de nuevo. Por la mañana, Dorothy, el león y el tigre recibieron el desayuno en su habitación y después se reunieron con el rey en la sala del trono. El tigre se quejó con amargura diciendo que estaba medio muerto de hambre y rogó que lo dejaran entrar en el palacio y convertirse en adorno para no seguir sintiendo retortijones de hambre. ¿No has desayunado?, preguntó el rey gnomo. Sí, un mordisco, contestó el animal, pero ¿de qué sirve un mordisco a un tigre hambriento? Ha comido 17 tazones de avena, una bandeja llena de salchichas fritas, 11 barras de pan y 21 pasteles de carne, dijo el mayordomo. ¿Qué más quieres?, preguntó el rey. Un bebé gordo. Quiero un bebé gordo, dijo el tigre hambriento. Un bebé rico, regordete, jugoso, tierno y gordo. Pero, por supuesto, si me lo dieran la conciencia no me permitiría comerlo. Así que tendré que ser un adorno y olvidar el hambre. Imposible, exclamó el rey. No dejaré que animales torpes entren en mi palacio y me rompan todos los bonitos objetos. Cuando el resto de tus amigos hayan sido transformados, podrás regresar al mundo superior y seguir con tu vida. Si no están nuestros amigos no hay vida, dijo el león. En ese caso no nos importa lo que pueda pasar con nosotros. Dorothy pidió ser la primera en entrar en el palacio, pero Tik-Tok sostuvo con firmeza que el esclavo tenía que enfrentar el peligro antes que su ama. El espantapájaros estuvo de acuerdo con eso, así que el rey gnomo abrió la puerta para que entrara el hombre máquina, quien se metió pesadamente en el palacio a encontrar su destino. Entonces su majestad regresó al trono y chupó la pipa con tanta satisfacción que se formó una pequeña nube de humo encima de su cabeza. Un rato después dijo: Siento que quedéis tan pocos. Pronto terminará mi diversión. Después me entretendré admirando mis nuevos adornos. Me parece, dijo Dorothy, que no eres tan sincero como aparentas. ¿Por qué dices eso?, preguntó el rey. Porque nos hiciste creer que sería fácil adivinar en qué adornos estaban transformados la reina y los niños de Eb. Es fácil, declaró el monarca, si uno es buen adivinador. Pero parece que los miembros de tu grupo son malos adivinadores. ¿Qué hace ahora Tik-Tok?, preguntó la niña, preocupada. Nada, contestó el rey frunciendo el entrecejo. Está quieto en el centro de la habitación. Ah, supongo que se le acabó la cuerda, dijo Dorothy. Me he olvidado de darle cuerda esta mañana. ¿Cuántas veces ha probado suerte? Todas las que tiene permitidas menos una, contestó el rey. ¿Qué te parece si entras y le das cuerda y después te quedas allí y haces tus propias adivinanzas? Muy bien, dijo Dorothy. Ahora me toca a mí, dijo el espantapájaros. No querrás dejarme sola, dijo la niña. Además, si entro ahora puedo dar cuerda a Tik-Tok para que haga su última adivinanza. En ese caso, está bien, dijo el espantapájaros con un suspiro. Corre, pequeña Dorothy, y buena suerte. Así que Dorothy, tratando de mostrarse valiente a pesar del miedo que sentía, entró en las espléndidas habitaciones del palacio. El silencio del lugar la intimidó al principio,
La niña respiró entrecortadamente llevándose la mano al corazón y miró alrededor con asombro. Sí, era un sitio hermoso, pero los encantamientos acechaban en todos los rincones y ella aún no se había acostumbrado a las hechicerías de esos países de hadas, tan diferentes de las cosas corrientes y normales de su tierra natal. Caminó despacio por varias habitaciones hasta que descubrió a TikTok, totalmente inmóvil. Inmóvil. La sensación, entonces, fue que había encontrado a un amigo en aquel misterioso palacio, y se apresuró a dar cuerda a la acción, el había y los pensamientos del hombre mecánico. Gracias, Dorothy, fueron las primeras palabras de la máquina. Me da una última adivinanza. Por favor ten mucho cuidado, TikTok, exclamó la niña. Sí. Perro, el rey Nomo nos tiene en su poder, y nos ha tendido una trampa. Sospecho que estamos todos perdidos, dijo el hombre mecánico. Yo también, dijo Dorothy con tristeza. Si Smith y Tinker me hubieran puesto un acceso río adivinador, prosiguió TikTok, podría haber desafiado al rey Nomo. Pero mis pensamientos son comunes y corrientes y no servirán de mucho en este caso. Haz lo que puedas, lo alentó Dorothy, y si fallas veré en qué forma te transformaste. Entonces TikTok tocó un jarrón amarillo con margaritas pintadas por un lado y al mismo tiempo dijo la palabra, Eb. En un abrir y cerrar de ojos el hombre mecánico desapareció, y aunque la niña miró rápidamente en todas direcciones, no supo cuál de los muchos adornos que se veían en la habitación había sido hasta hacía un momento su fiel amigo y servidor. Por lo tanto, lo único que podía hacer era aceptar la imposible tarea, hacer las adivinanzas y acatar el resultado. No, no debe doler mucho, pensó, pues no he oído gritos ni llantos, ni siquiera de los pobres oficiales. Dios mío. Me pregunto si el tío Henry o la tía Am sabrán alguna vez que me he convertido en un bonito adorno en el palacio del rey Nomo y que tendré que quedarme siempre quieta excepto cuando me cambian de lugar o me quitan el polvo. No es esto lo que esperaba, pero creo que no se puede evitar. Dorothy recorrió una vez más todas las habitaciones y examinó con cuidado todos los objetos que contenían, pero había tantos que la desconcertaron, y decidió, como ya había hecho Ozma, que solo se podía intentar adivinar, y que acertar no era nada fácil. Tocó con timidez un tazón de alabastro y dijo, Me he equivocado, pensó. Pero, ¿cómo se puede saber qué es lo que está encantado? Después tocó la imagen de un gatito morado que estaba en una esquina de una repisa, y al pronunciar la palabra, desapareció el gatito y a su lado surgió un niño bonito y rubio. Al mismo tiempo sonó una campanilla a lo lejos, y mientras Dorothy daba un paso atrás, en parte por la sorpresa y en parte por la alegría, el pequeño exclamó: ¿Dónde estoy? ¿Y quién eres? ¿Y qué me ha ocurrido? Bueno, tengo que admitirlo, dijo Dorothy. La verdad es que lo he hecho yo. ¿Hecho qué? Preguntó el niño. Me he salvado de ser un adorno, contestó la niña, con una carcajada, y te he salvado a ti de ser para siempre un gatito morado. ¿Un gatito morado? Repitió el niño. No hay nada de eso. Ya lo sé, dijo la niña. Pero lo había hace un minuto. ¿No recuerdas haber estado colocado sobre la repisa? Claro que no. Soy un príncipe de Eb y me llamo Ebrin, anunció con orgullo el pequeño.
Pero mi padre, el rey, vendió a mi madre y todos sus hijos al cruel soberano de los gnomos, y después de eso no recuerdo nada. Nadie espera que un gatito morado recuerde, Evelyn, dijo Dorothy, pero ahora vuelves a ser tú mismo, y voy a tratar de salvar a algunos de tus hermanos y hermanas, y quizá también a tu madre. Así que acompáñame. Dorothy cogió al niño de la mano y lo llevó rápidamente a un lado y a otro, tratando de decidir qué objeto elegir a continuación. Se equivocó en la tercera elección, y en la cuarta, y en la quinta. El pequeño Brin no podía imaginar lo que hacía la niña, pero trotaba a su lado de buen grado porque le gustaba la compañía que había encontrado. Dorothy falló en todos los intentos posteriores, pero cuando le pasó la primera desilusión sintió mucha alegría y gratitud al pensar que después de todo había podido salvar a un miembro de la familia real de Eve y podría devolver al pequeño príncipe a su apenado país. Ahora regresaría sin peligro junto al terrible rey Gnomo, llevando consigo el premio que había ganado en la persona del niño rubio. Así que recorrió el camino que había hecho hasta encontrar la entrada al palacio, y al acercarse las sólidas puertas de piedra se abrieron solas y permitieron que Dorothy y Evelyn entraran en la sala del trono. Capítulo 15. Villina asusta al rey Gnomo. Cuando Dorothy entró en el palacio a hacer sus adivinanzas, el espantapájaros se quedó con el rey Gnomo y los dos estuvieron varios minutos sentados en silencio. Entonces el monarca exclamó, en tono de satisfacción: «Muy bien». «¿Quién está muy bien?», preguntó el espantapájaros. «El hombre mecánico. No hará falta volver a darle cuerda, porque se ha convertido en un adorno muy elegante. Muy elegante de verdad». «¿Y qué pasa con Dorothy?», preguntó el espantapájaros. «Ah, ella pronto empezará a hacer sus adivinanzas», dijo el rey, muy alegre. «Después pasará a formar parte de mi colección y te tocará a ti entrar». El bueno del espantapájaros se angustió al pensar que su pequeña amiga estaba a punto de sufrir el destino de Ozma y del resto del grupo, pero mientras estaba absorto en esas ideas sombrías sonó de repente una voz chillona. «Ca ca 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 ca. Ca 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 ca». El rey Gnomo se asustó tanto que casi se cayó del sillón. «Dios mío. ¿Qué ha sido eso?», gritó. «Ah, es Villina», dijo el espantapájaros. «¿Cómo te atreves a hacer todo ese ruido?», vociferó el rey, enojado viendo cómo la gallina amarilla salía de debajo del trono y se pavoneaba orgullosa por la sala. «Supongo que tengo derecho a cacarear», respondió Villina. «Acabo de poner el huevo». «¿Qué? ¿Poner un huevo? ¿En mi sala del trono? ¿Cómo te atreves a hacer semejante cosa?», preguntó el rey con voz furiosa. «Pongo huevos allí donde estoy», dijo la gallina erizando las plumas y acomodándolas de nuevo. «Pero, recorcholis, ¿no sabes que los huevos son veneno?», rugió el rey, mientras los ojos se le desorbitaban de terror. «Veneno. Válgame Dios», dijo Villina, indignada. «Quiero que sepas que todos mis huevos tienen la garantía de ser frescos, del día. Así que de veneno nada». «Tú no lo entiendes», replicó el pequeño monarca, nervioso. «Los huevos pertenecen solo al mundo exterior, al mundo de la superficie terrestre, de donde viniste, Ru. Aquí, en el reino subterráneo son, como dije, puro veneno, y los gnomos, no soportamos tenerlos cerca». «Bueno, tendrás que soportarlo», dijo Villina, «porque acabo de ponerlo». «¿Dónde?». «Debajo de tu trono», dijo la gallina. El rey saltó 1 metro en el aire, desesperado por alejarse del trono. «Llévatelo. Llévatelo inmediatamente», gritó. «No puedo», dijo Villina. «No tengo manos». «Yo me llevaré el huevo», dijo el espantapájaros. «Estoy haciendo una colección de huevos de Villina,
en el bolsillo tengo uno que puso ayer. Al oír eso, el monarca se apresuró a poner una buena distancia entre él y el espantapájaros, que estaba a punto de meter la mano debajo del trono para sacar el huevo, cuando la gallina gritó de repente: «Espera». «¿Qué pasa?», preguntó el espantapájaros. «No saques el huevo hasta que el rey no me deje entrar en el palacio y hacer mis adivinanzas como los demás», dijo Villina. «Va», dijo el rey. «Solo eres una gallina. ¿Cómo podrías adivinar cuáles son los objetos encantados?». «Supongo que puedo intentarlo», dijo Villina. «Y si me equivoco, tendrás otro adorno». «Un bonito adorno, diría yo», gruñó el rey. «Pero te saldrás con la tuya. Tendrás también el castigo que te mereces por haber puesto un huevo en mi presencia. Cuando el espantapájaros esté encantado, entrarás tú en el palacio. Pero, ¿cómo harás para tocar los objetos?». «Con las garras», dijo la gallina, «y puedo decir la palabra, también como cualquiera. Además, quiero tener el derecho a adivinar dónde están encantados mis amigos y a liberarlos si acierto». «Muy bien», dijo el rey. «Tienes mi promesa». «Entonces», dijo Villina al espantapájaros, «puedes sacar mi huevo». El espantapájaros se arrodilló, metió la mano debajo del trono, encontró el huevo y se lo metió en otro bolsillo de la chaqueta, pues temía que si ponía los dos en un mismo bolsillo se golpearan y se rompieran. En ese momento sonó con estridencia una campanilla encima del trono, y el rey dio otro nervioso salto. «Vaya, vaya», dijo, compungido. «La niña lo ha logrado». «¿Logrado qué?», preguntó el espantapájaros. «Ha acertado una vez, y ha roto uno de mis mejores encantamientos». «Ay, qué lástima. Nunca pensé que lo conseguiría». «¿Eso significa que ya volverá aquí sana y salva?», preguntó el espantapájaros, arrugando la cara pintada para dibujar una ancha sonrisa. «Por supuesto», dijo el rey, caminando inquieto de un lado para otro. «Siempre cumplo mis promesas, por tontas que sean. Pero haré un adorno con la gallina amarilla para sustituir al que acabo de perder». «A lo mejor sí, a lo mejor no», murmuró Villina muy tranquila. «Quizá te sorprenda acertando con mis adivinanzas». «¿Acertando?», dijo con brusquedad el rey. «¿Cómo quieres acertar si seres superiores a ti se han equivocado, estúpida?». Villina no se molestó en contestar a esa pregunta, y un instante más tarde las puertas se abrieron y entró Dorothy, trayendo de la mano al príncipe Ebrin. El espantapájaros recibió a la niña con un fuerte abrazo, y estaba tan contento que también hubiera abrazado a Ebrin. Pero el pequeño príncipe era tímido y no se acercó al hombre de paja pintado porque todavía no conocía sus muchas y excelentes cualidades. Pero los amigos tenían poco tiempo para hablar porque el espantapájaros tenía que entrar ya en el palacio. El éxito de Dorothy lo había animado mucho, y los dos tenían la esperanza de que pudiera acertar por lo menos una vez. Fue no obstante tan desafortunado como los demás excepto Dorothy, y aunque dedicó mucho tiempo a elegir los objetos, con ninguno tuvo éxito. Por lo tanto se convirtió en un tarjetero de oro puro, y el hermoso pero terrible palacio se quedó esperando la próxima visita. «Todo ha terminado», comentó el rey con un suspiro de satisfacción, «y todo ha sido divertido salvo el acierto de la niña de Kansas. Me he enriquecido con muchos adornos bonitos». «Ahora me toca a mí», dijo Villina muy decidida. «Ah, te había olvidado», dijo el rey. «Pero no hace falta que entres si no tienes ganas. Seré generoso y te dejaré marchar». «No, no me marcharé», dijo la gallina. «Insisto en tratar de adivinar, como me prometiste». «Adelante, entonces, absurda idiota emplumada», masculló el rey, e hizo que la puerta que comunicaba con el palacio se abriera una vez más. «No vayas, Villina», dijo Dorothy muy seria.
No es fácil elegir los adornos y solo la suerte me ha salvado de ser uno en este momento. Quédate conmigo y regresaremos juntas al país de Eb. Estoy segura de que el pequeño príncipe nos dará un sitio donde vivir. Claro que sí, dijo Erin con mucha dignidad. No, no te preocupes, querida, exclamó Villina con un cloqueo que equivalía a una carcajada. No seré humana, pero tonta no soy aunque sea una polluela. Ay, Villina, dijo Dorothy. Hace tiempo que dejaste de ser polluela. Desde que eres adulta. Quizá tengas razón, dijo Villina, pensativa. Pero si un granjero de Kansas me vendiera a alguien, ¿qué me llamaría, gallina o polluela? Tú no eres un granjero de Kansas, Villina, respondió la niña, y dijiste. No importa, Dorothy. Ya voy. No me despido porque regresaré. No pierdas el valor, porque te veré dentro de un rato. Entonces Villina soltó unos ruidosos cloqueos que parecieron poner aún más nervioso al pequeño rey y atravesó la puerta del palacio. Espero no ver nunca más a ese pájaro, declaró el monarca, sentándose de nuevo en el trono y enjugándose el sudor de la frente con un pañuelo de color piedra. Las gallinas son cuando menos fastidiosas, pero si además hablan no hay quien las aguante. Villina es amiga mía, dijo Dorothy sin levantar la voz. Quizá no sea siempre muy cortés, pero estoy segura de que su intención es buena. Capítulo 16. Morado, verde y dorado. La gallina amarilla, con paso majestuoso y aire de enorme importancia, atravesó despacio las mullidas alfombras de terciopelo del espléndido palacio, examinando todo lo que encontraba con aquellos ojitos agudos. Villina tenía derecho a sentirse importante, porque solo ella compartía el secreto del rey gnomo y sabía cómo distinguir los objetos que eran transformaciones de los que nunca habían tenido vida. Estaba segura de que acertaría a la hora de adivinar, pero antes de probar suerte sentía curiosidad por contemplar toda la magnificencia de ese palacio subterráneo, quizá uno de los sitios más espléndidos y hermosos de cualquier país de hadas. Mientras recorría las habitaciones contaba los adornos morados, y aunque algunos eran pequeños y estaban escondidos en sitios raros, Villina los descubrió todos, y encontró los 10 dispersos en varias habitaciones. No se molestó en contar los adornos verdes, porque creía que podría encontrarlos cuando llegara el momento. Finalmente, después de inspeccionar todo el palacio y de disfrutar de su esplendor, la gallina amarilla regresó a una de las habitaciones donde había visto un escabel de color morado. Le puso una garra encima y dijo, y de repente el escabel se esfumó y ante ella apareció una encantadora dama, alta, delgada y vestida con ropas preciosas. Por un instante, los ojos de la dama reflejaron su asombro, porque no recordaba la transformación ni imaginaba que era lo que la había devuelto a la vida. Buenos días, señora, dijo Villina con aquella voz aguda. Tiene buen aspecto para su edad. ¿Quién habla? Preguntó la reina de irguiéndose con orgullo. Mi verdadero nombre es Bill, respondió la gallina, que ahora estaba subida al respaldo de un sillón, aunque Dorothy no estuvo de acuerdo y me puso Villina. Pero el nombre no importa. La he salvado del rey gnomo y ya no es esclava. Entonces, te doy las gracias por tan gentil favor, dijo la reina con una gracia y reverencia. Pero mis hijos, dime, por favor, ¿dónde están mis hijos? Juntó las manos en angustiosa súplica. No se preocupe, dijo Villina picoteando un pequeño bicho que se arrastraba por el respaldo del sillón. En este momento están seguros y a salvo de cualquier travesura, porque ni siquiera pueden moverse. ¿Qué quieres decir, oh bondadosa desconocida? Preguntó la reina, tratando de contener la angustia. Están encantados, dijo Villina, como lo estaba usted, todos menos ese pequeño que Dorothy sacó. Y lo más probable es que se hayan portado como buenos niños y buenas niñas durante algún tiempo, porque no podían hacer otra cosa. ¡Ay, mis pobrecitos!
exclamó la reina con un sollozo. Tranquilícese, dijo la gallina. No sienta pena por su condición, señora, porque pronto los tendrá alrededor molestándola y dándole preocupaciones como siempre. Acompáñeme, por favor, y le mostraré lo bonitos que están. Villina bajó aleteando del respaldo del sillón y caminó hasta la primera sala, seguida por la reina. Al pasar junto a una mesa baja les llamó la atención un pequeño saltamontes verde, e inmediatamente Villina se abalanzó sobre él y lo cazó con el afilado pico. Los saltamontes son uno de los alimentos preferidos de las gallinas, que los deben atrapar con rapidez porque saltan. Ese podría haber sido el fin de Osmadeus si hubiera sido un saltamontes de verdad y no de esmeralda. Pero a Villina le pareció duro y sin vida, y sospechando que podía no ser comestible lo soltó con rapidez en vez de tragárselo. Tendría que haberme dado cuenta, murmuró por lo bajo, porque aquí no hay hierba y por lo tanto no puede haber saltamontes vivos. Quizás se trate de una de las transformaciones del rey. Un instante más tarde se acercó a uno de los adornos morrados, y mientras la reina observaba con curiosidad, la gallina rompió el encantamiento del rey gnomo y apareció a su lado una niña de rostro dulce y pelo rubio que le caía formando una nube sobre los hombros. «Vanna», gritó la reina. «Mi querida Vanna». Y la mujer apretó a la niña contra el pecho y le cubrió la cara de besos. «Muy bien», dijo Villina satisfecha. «Soy buena para adivinar, señor rey gnomo». «Pues acerté». Después desencantó a otra niña, que la reina llamó Ebrose, y a continuación a un niño llamado Bardo, que era mayor que su hermano Ebrín. La gallina amarilla tuvo a la buena reina ocupada con exclamaciones y abrazos durante un rato, hasta que 5 princesas y 4 príncipes, todos muy parecidos salvo por la diferencia de tamaño, formaron una fila junto a su feliz madre. Las princesas se llamaban Evanna, Ebrose, Ebella, Evirene y Evedna, mientras que los príncipes eran Ebro, Evington, Ebardo y Ebrolán. De todos ellos Ebardo era el mayor, heredaría el trono del padre y sería coronado rey de Eb cuando regresara a su propio país. Era un joven serio y tranquilo, que sin duda gobernaría a su pueblo con sabiduría y justicia. Villina, habiendo devuelto a todos los miembros de la familia real de Eb su verdadera forma, empezó a elegir los adornos verdes que eran las transformaciones de las personas de Oz. No le costó mucho encontrarlos, y al poco tiempo tanto los 26 oficiales como el soldado raso rodeaban a la gallina amarilla, felicitándola alegremente por su liberación. Las 37 personas que estaban ahora vivas en las habitaciones del palacio sabían muy bien que debían su libertad a la inteligencia de la gallina amarilla, a quien dieron sentidas gracias por haberlo salvado de la magia del rey gnomo. Ahora, dijo Villina, tengo que encontrar a Ozma. Tiene que estar por aquí, en algún sitio, y es verde porque proviene de Oz. Así que a buscar, soldados estúpidos, necesito ayuda. Sin embargo, durante un rato no descubrieron nada más que fuera verde. Pero la reina, que había besado una vez más a los 9 niños y podía ahora dedicar tiempo e interés a lo que estaba ocurriendo, dijo a la gallina: «Quizá lo que buscas, estimada amiga, sea el saltamontes». «Claro que es el saltamontes», exclamó Villina. «La verdad es que soy casi tan estúpida como esos valientes soldados. Esperadme aquí mientras voy a buscarlo». Y allá fue la gallina, a donde había visto el saltamontes, y un rato más tarde entró Ozma de Oz, encantadora y delicada como siempre, y se acercó a la reina de Eb, a quien saludó como se saludan las princesas. «¿Pero dónde están mis amigos, el espantapájaros y el leñador de hojalata?», preguntó la niña soberana después de esas cortesías. «Los encontraré», respondió Villina. «El espantapájaros es de oro puro, pero no sé exactamente cómo es el leñador de hojalata, porque el rey dijo que se había transformado en algo gracioso».
Macento circunflejo ayudó con entusiasmo a la gallina, y el espantapájaros y el hombre mecánico, adornos de oro reluciente, pronto fueron descubiertos y devueltos a su acostumbrada forma. Pero por mucho que buscaban no encontraban por ninguna parte el gracioso adorno que podría ser la transformación del leñador de hojalata. Solo podemos hacer una cosa, dijo Ozma al fin, volver junto al rey Gnomo y obligarlo a decirnos qué ha ocurrido con nuestro amigo. Quizá no quiera hacerlo, comentó Villina. Tiene que hacerlo, dijo Ozma con firmeza. El rey no nos ha tratado con sinceridad, porque debajo de la máscara de imparcialidad y bonomía nos atrapó a todos, y estaríamos para siempre encantados si nuestra sabia e inteligente amiga, la gallina amarilla, no hubiera encontrado la manera de salvarnos. El rey es un villano, declaró el espantapájaros. Su risa es peor que el ceño fruncido de otros, dijo el soldado raso con un escalofrío. Pensé que Racing se erró, pero me equivoqué, comentó TikTok. Mis pensamientos suelen ser rectos, pero si a veces fallan o no funcionan adecuadamente es por culpa de Smith y Tinker. Smith y Tinker hicieron contigo muy buen trabajo, dijo Ozma con amabilidad. No creo que se les pueda echar la culpa si no eres perfecto. Gracias, respondió TikTok. Entonces, dijo Villina con su vocecita enérgica, volvamos junto al rey Gnomo a ver qué dice. Echaron a andar hacia la entrada, con Ozma al frente seguida por la reina y su cortejo de pequeños príncipes y princesas. Después iba TikTok y el espantapájaros. Con Villina subida al hombro de paja. Cerraban la marcha los 26 oficiales y el soldado raso. Al llegar a la sala las puertas se abrieron y ellos se detuvieron a mirar hacia la cueva abovedada con cara de asombro y consternación. Porque la sala estaba repleta de guerreros del rey Gnomo con cotas de malla, dispuestos en ordenadas filas. Las lámparas que llevaban sobre la frente brillaban con fuerza, y sostenían en alto el hacha de guerra como si fueran a descargarla sobre el enemigo. Sin embargo, permanecían inmóviles como estatuas, esperando la orden de actuar. Y en el centro de ese terrible ejército, sobre el trono de piedra, estaba sentado el pequeño rey, que ni sonreía ni se reía. Tenía la cara tan deformada por la rabia que daba miedo mirarlo. Capítulo 17. El espantapájaros gana el combate. Cuando Villina hubo entrado en el palacio, Dorothy y Ebrin se sentaron a esperar el éxito o fracaso de su misión, y el rey Gnomo ocupó el trono y durante un rato fumó la larga pipa con alegría y satisfacción. Entonces la campanilla encima del trono, que avisaba cuando se rompía un encantamiento, empezó a sonar, y el rey dio un respingo de fastidio y exclamó: «Rockety Rickets». Cuando la campanilla sonó por segunda vez, el rey gritó con rabia: «Humos e incendios». Al sonar por tercera vez, chilló con furia: «Y picalórico», que debe ser una palabra terrible, porque no sabemos qué significa. Después la campanilla volvió a sonar con insistencia, pero el rey estaba tan violentamente encolerizado que no le salían las palabras. Saltó del trono y siguió saltando con loco frenesí por toda la sala, tanto que a Dorothy le recordó uno de esos muñecos que se mueven, tirando de un hilo. Por su parte, la niña se llenaba de alegría cada vez que sonaba la campanilla, puesto que anunciaba el hecho de que Villina había transformado otro adorno en una persona viva. Dorothy estaba asombrada del éxito de Villina, y no podía imaginar cómo lograba la gallina amarilla acertar entre el apabullante número de objetos apiñados en las habitaciones del palacio. Pero después de haber contado hasta 10 y ver que la campanilla seguía sonando, supo que no solo estaba volviendo a su forma natural a la familia real de Ebb, sino a Ozma y sus seguidores, y estaba tan encantada que las payasadas del furioso rey solo la hacían reír con alegría. Quizá el pequeño monarca no podía enojarse ya más, pero la risa de la niña lo ponía frenético y rugía como un animal salvaje. Entonces, al descubrir que todos sus encantamientos se disiparían y todas sus víctimas quedarían en libertad, corrió de repente hacia la pequeña puerta que daba sobre el balcón y emitió el estridente silbido que llamaba a sus guerreros.
De inmediato, un numeroso ejército encabezado por un hombre de cara severa que era el capitán empezó a salir por las puertas de oro y plata, a desfilar subiendo por una escalera espiral y a entrar en la sala del trono. Cuando casi habían ocupado la sala del trono formaron filas en la enorme cueva subterránea y después permanecieron inmóviles esperando nuevas órdenes. Dorothy se había apartado a un lado de la cueva cuando entraron los guerreros, y ahora tenía de la mano al príncipe Ebrin. El enorme león estaba acurrucado en un rincón y el tigre en otro. «Detened a la niña», gritó el rey a su capitán, y un grupo de guerreros dio un paso adelante para cumplir la orden. Pero tanto el león como el tigre gruñeron con tanta ferocidad mostrando de modo amenazador los dientes fuertes y afilados que los hombres retrocedieron alarmados. «No les tengáis miedo», gritó el rey gnomo. «No pueden moverse del sitio en el que están». «Pero pueden morder a quienes intenten tocar a la niña», dijo el capitán. «Resolveré eso», dijo el rey. «Los encantaré para que no puedan abrir la boca». Bajó del trono para hacer lo que acababa de anunciar, pero en ese momento el caballete apareció corriendo por detrás y pegó al gordo monarca una fuerte patada con las dos patas traseras. «¡Ay! ¿Crimen? ¿Traición?», chilló el rey, que había sido arrojado contra varios de sus guerreros y estaba muy magullado. «¿Quién ha hecho eso?». «Yo», masculló el caballete con ferocidad. «Si no dejas en paz a Dorothy, te patearé de nuevo». «Veremos», dijo el rey, y a continuación apuntó con la mano al caballete y murmuró una palabra mágica, «ajá». Prosiguió. «Ahora veremos cómo haces para moverte, muñeca de madera». Pero a pesar de la magia el caballete se movió, y se movió con tanta rapidez hacia el rey que el hombrecito gordo no pudo apartarse. ¡Pum! ¡Van! Hicieron los tacones de madera contra el cuerpo redondo, y el rey voló por los aires y aterrizó sobre la cabeza del capitán, que lo dejó caer al suelo. «Vaya, vaya», dijo el rey, incorporándose con cara de asombro. «¿Por qué no habrá funcionado mi cinturón mágico?». «La criatura está hecha de madera», respondió el capitán. «Ya sabes que tu magia no obra sobre la madera». «Ah, me había olvidado», dijo el rey, levantándose y cojeando hasta el trono. «Muy bien, no toquéis a la niña. De todos modos no podrá escapar». Los guerreros, que estaban un poco confusos por esos incidentes, volvieron a formar filas, y el caballete brincó por la sala hasta donde estaba Dorothy y se colocó al lado del tigre hambriento. En ese momento se abrieron las puertas que conducían al palacio y aparecieron los habitantes de Eb y los habitantes de Oz. Todos se detuvieron, asombrados, al ver a los guerreros y al enojado rey gnomo sentado en medio de ellos. «Rendíos», gritó con fuerza el rey. «Sois mis prisioneros». «Vamos», dijo Villina desde el hombro del espantapájaros. «Me prometiste que si acertaba a mis amigos y yo podríamos partir sanos y salvos. Y siempre cumples tus promesas». «Dije que podríais salir del palacio sanos y salvos», explicó el rey, «y así será, pero no podréis salir de mis dominios. Sois mis prisioneros, y os arrojaré a todos a mis mazmorras subterráneas, donde los fuegos volcánicos brillan, la lava derretida corre en todas direcciones y el aire calienta más que una llama azul». «Eso acabará conmigo», dijo con tristeza el espantapájaros, «una pequeña llama, azul o verde, basta para reducirme a una pila de cenizas». «¿Os rendís?», exigió el rey. Villina susurró algo en el oído del espantapájaros que lo hizo sonreír y meter las manos en los bolsillos de la chaqueta. «No», dijo Ozma, encarando al rey. Después, dirigiéndose a su ejército, ordenó: «Adelante, mis valientes soldados, luchad por vuestra soberana y por vosotros hasta la muerte». «Perdón, muy soberana Ozma», respondió uno de los generales,
pero ocurre que yo y mis hermanos oficiales tenemos una enfermedad del corazón y la menor agitación podría matarnos. Si luchamos podemos agitarnos. No sería bueno para nosotros evitar este grave peligro. Los soldados no deberían estar enfermos del corazón, dijo Osma. Los que creo que nunca están enfermos del corazón son los soldados rasos, declaró otro general, retorciéndose pensativo el bigote. Si su Real Alteza lo desea, podemos ordenar a nuestro soldado raso que ataque a esos guerreros. Dad la orden, respondió Osma. En marcha. Gritaron al unísono los generales. En marcha. Chillaron los coroneles. En marcha. Vociferaron los comandantes. En marcha. Bramaron los capitanes. Y el soldado raso bajó la lanza y arremetió con furia contra el enemigo. El capitán de los gnomos quedó tan sorprendido por ese ataque que se olvidó de ordenar a sus guerreros que lucharan, y los 10 hombres de la primera fila, que estaban delante de la lanza del soldado raso, cayeron como soldados de juguete. Sin embargo, la lanza no pudo perforarles la armadura de acero, de modo que los guerreros se levantaron y para entonces el soldado raso ya había derribado otra fila. En ese momento, el capitán descargó el hacha de guerra con tanta fuerza que destrozó y arrancó de las manos la lanza del soldado raso, que ya no pudo seguir luchando. El rey Nomo había bajado del trono y caminó entre sus guerreros hasta las filas delanteras para ver qué pasaba, pero al enfrentarse a Osma y sus amigos, el espantapájaros, como si hubiera sido despertado a la acción por el valor del soldado raso, sacó uno de los huevos de villina del bolsillo derecho de la chaqueta y lo arrojó contra la cabeza del pequeño monarca. El huevo le pegó en el ojo izquierdo. Se rompió y desparramó, como hacen los huevos, y le cubrió la cara, el pelo y la barba con su pegajoso contenido. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Chilló el rey, arañándose la cara, al tratar de liberarse del huevo. ¡Un huevo! ¡Un huevo! ¡Sálvese quien pueda! Gritó el capitán de los gnomos con voz aterrorizada. ¡Y qué manera de correr! Los guerreros se atropellaban tratando de huir del fatal veneno de aquel espantoso huevo, y los que no pudieron bajar por la escalera espiral cayeron por el balcón a la enorme caverna subterránea, derribando a los que estaban abajo. Mientras el rey vociferaba pidiendo auxilio, no quedó un solo guerrero en la sala del trono, y antes de que el monarca pudiera quitarse el huevo del ojo izquierdo, el espantapájaro le arrojó otro al ojo derecho, el huevo se rompió y lo cegó del todo. El rey no podía huir porque no veía hacia dónde tenía que correr, así que se quedó quieto aullando, gritando y chillando de cobarde terror. Mientras eso sucedía, Villina voló hasta Dorothy, y subida a la espalda del león susurró impaciente a la niña. «Quítale el cinturón. Quítale al rey Nomo el cinturón enjollado. Se desabrocha por la espalda. Vamos, Dorothy. Rápido». Capítulo 18. El destino del leñador de hojalata. Dorothy obedeció. Corrió detrás del rey Nomo, que seguía tratando de quitarse el huevo de los ojos, y en un santiamén le desabrochó el espléndido cinturón enjollado y lo llevó hasta donde estaban el tigre y el león. Como no sabía qué hacer con él, se lo colocó en su propia y delgada cintura. En ese momento entró el mayordomo jefe con una esponja y un cuenco con agua y empezó a limpiar los restos de los huevos de la cara de su amo. Pocos minutos más tarde, mientras todo el grupo miraba, el rey recuperó la vista. Lo primero que hizo fue mirar con maldad al espantapájaros y exclamó: «Te haré sufrir por esto, muñeco relleno de paja. ¿Acaso no sabes que los huevos son veneno para los gnomos?». «La verdad», dijo el espantapájaros, «es que no parecen hacerte bien, aunque no sé por qué». «Eran bien frescos y fuera de toda sospecha», dijo Villina. «¿Tendrías que alegrarte por su calidad? Os transformaré a todos en escorpiones», gritó furioso el rey,
y empezó a mover las manos y a murmurar palabras mágicas. Pero nadie se convirtió en escorpión, así que el rey calló y los miró sorprendido. ¿Qué ocurre?, preguntó. No tiene puesto el cinturón mágico, respondió el mayordomo jefe después de inspeccionar con atención al rey. ¿Dónde está? ¿Qué ha hecho con él? El rey gnomo se llevó una mano a la cintura y el rostro color piedra se le puso blanco como la tiza. No lo tengo, dijo, impotente, no lo tengo. Estoy perdido. Dorothy se adelantó y dijo: Soberana Ozma, reina de Eb, os doy la bienvenida a vosotras y a vuestra gente al país de los vivos. Villina os ha salvado de vuestra situación y ahora saldremos de este espantoso palacio y regresaremos a Eb lo antes posible. Mientras hablaba la niña, todos vieron que llevaba el cinturón mágico, y hubo una ovación general dirigida por las voces del espantapájaros y el soldado raso. Pero el rey gnomo no lo secundó. Trepó a su trono como un perro azotado y se quedó allí lamentando amargamente su derrota. Pero todavía no hemos encontrado a mi fiel vasallo, el leñador de hojalata, dijo Ozma a Dorothy, y sin él no quiero irme. Yo tampoco, se apresuró a decir Dorothy. ¿No está Bea en el palacio? Debe estar allí, dijo Villina, pero yo no tenía ninguna pista para descubrirlo, así que lo habré pasado por alto. Volveremos a esas habitaciones, dijo Dorothy. Estoy segura de que este cinturón mágico nos ayudará a encontrar a nuestro viejo y querido amigo. Dorothy entró de nuevo en el palacio, cuyas puertas seguían abiertas, y la siguieron todos menos el rey gnomo, la reina de Eb y el príncipe Ebrin. La madre había sentado al pequeño príncipe en el regazo y lo acariciaba y lo besaba con ternura porque era el último hijo que había tenido. Pero los demás fueron con Dorothy, y cuando la niña llegó al centro de la primera habitación imitó con una mano el gesto que había visto hacer al rey y ordenó al leñador de hojalata que, sin importar qué aspecto tuviera en ese momento, recuperara su verdadera forma. Eso no dio ningún resultado, así que Dorothy entró en otra habitación e hizo lo mismo, y repitió la fórmula en todas las habitaciones del palacio. Pero el leñador de hojalata no aparecía por ninguna parte, y entre los miles de adornos resultaba imposible imaginar cuál era su amigo transformado. Volvieron tristes a la sala del trono, donde el rey, al ver que habían fracasado, se burló de Dorothy diciendo: No sabes usar mi cinturón, así que no te sirve para nada. Dámelo y te dejaré en libertad, y a todos los que vinieron contigo. En cuanto a los miembros de la familia real de Eb, son mis esclavos y permanecerán aquí. Me quedo con el cinturón, dijo Dorothy. Pero, ¿cómo lograréis escapar sin mi consentimiento?, preguntó el rey. Es muy fácil, respondió la niña. Solo necesitaremos salir por donde entramos. Ah, así que eso es todo, dijo con sorna el rey. Bueno, ¿dónde está el pasadizo por el que entrasteis a esta sala? Todos miraron alrededor, pero no pudieron descubrirlo, porque estaba cerrado desde hacía tiempo. Pero Dorothy no se desalentaba. Hizo un gesto con la mano hacia la pared aparentemente maciza de la cueva y dijo: Ordeno que ese pasadizo se abra. La orden fue obedecida de manera instantánea. Se abrió el pasadizo y allí quedó, a la vista de todos. El rey estaba asombrado y los demás rebosaban de alegría. Si el cinturón te obedece, ¿cómo es posible que no hayas podido descubrir al leñador de hojalata?, preguntó Ozma. No lo sé, dijo Dorothy. Vamos, niña, dijo el rey con ansiedad, dame el cinturón y te diré en qué forma se ha convertido el leñador de hojalata. Entonces podrás encontrarlo con facilidad. Dorothy vaciló. No, no lo hagas, gritó Villina. Si el rey gnomo recupera el cinturón nos hará a todos prisioneros, porque tendrá el poder. Solo conservando el cinturón, Dorothy, podrá salir de este sitio sana y salva.
Creo que es verdad, dijo el espantapájaros, pero debido a mi excelente cerebro yo tengo otra idea. Que Dorothy transforme al rey en un huevo de ganso si no acepta entrar en el palacio y traernos el adorno que es nuestro amigo Nicoachero, el leñador de hojalata. ¿Un huevo de ganso?, repitió horrorizado el rey. ¡Qué espantoso! Bueno, un huevo de ganso será si no vas a buscarnos el adorno que queremos, anunció Villina con un alegre cloqueo. ¿Ves que Dorothy puede usar perfectamente el cinturón mágico?, añadió el espantapájaros. El rey gnomo lo pensó y terminó aceptando, porque no quería ser un huevo de ganso. Entró por lo tanto en el palacio a buscar el adorno que era la transformación del leñador de hojalata y todos esperaron su regreso con considerable impaciencia porque tenían deseos de salir de aquella cueva subterránea y ver de nuevo el sol. Pero al volver el rey gnomo solo traía una expresión de perplejidad en el rostro. No está, dijo. El leñador de hojalata no está en el palacio. ¿Estás seguro?, preguntó Ozma con severidad. Estoy muy seguro, respondió el rey, temblando, porque sé en qué lo transformé y exactamente dónde lo tenía. Pero no está allí, y por favor no me conviertas en un huevo de ganso porque he hecho todo lo posible. Todos callaron un rato. Al fin Dorothy dijo: No sirve para nada castigar más al rey gnomo, y temo que nos tendremos que ir sin nuestro amigo. Si no está aquí no podemos rescatarlo, aceptó con tristeza el espantapájaros. Pobre Nico. ¿Qué le habrá ocurrido? Y me debía 6 semanas de paga, dijo uno de los generales enjugándose las lágrimas con las puntillas doradas de la manga de la chaqueta. Muy apesadumbrados decidieron regresar al mundo superior sin su antiguo compañero, y Ozma dio la orden de iniciar la marcha por el pasadizo. Delante iba el ejército, a continuación la familia real de Eve y después Dorothy, Ozma, Villina, el espantapájaros y Tik-Tok. Dejaron al rey gnomo mirándolos desde el trono con cara de pocos amigos, y no habían pensado en el peligro hasta que por casualidad Ozma miró hacia atrás y vio que los perseguía una enorme cantidad de guerreros con las espadas, las lanzas y las hachas en alto para atacar a los fugitivos en cuanto los tuvieran a su alcance. Era evidente que el rey gnomo había hecho ese último intento para impedir que huyeran, pero no les sirvió de nada, porque cuando Dorothy vio el peligro que corrían se detuvo, hizo un gesto con la mano y susurró una orden al cinturón mágico. Al instante, los primeros guerreros se transformaron en huevos que rodaron por el suelo de la cueva en tal cantidad que los que venían detrás no pudieron avanzar sin tropezar en ellos. Pero al ver los huevos perdieron todo deseo de seguir adelante, dieron media vuelta y escaparon como locos metiéndose en la cueva y negándose a volver. Nuestros amigos no tuvieron más problemas para llegar al final del pasadizo y pronto salieron al exterior, en el sombrío sendero entre dos altas montañas. Pero ante ellos se extendía el camino a Eb, y tenían la ferviente esperanza de no volver a ver nunca más al rey gnomo y su espantoso palacio. Abrían la cabalgata Ozma, montada en el león cobarde, y la reina de Eb, en el lomo del tigre. Detrás caminaban los hijos de la reina, cogidos de la mano. Dorothy iba montada en el caballete y el espantapájaros caminaba y comandaba el ejército en ausencia del leñador de hojalata. Pronto empezó a haber más luz en el camino y a entrar más sol entre las dos montañas. Y no tardaron en oír el golpeteo del martillo del gigante. ¿Cómo conseguiremos eludir al monstruoso hombre de hierro?, preguntó la reina, preocupada por la seguridad de sus hijos. Pero Dorothy resolvió el problema diciendo una palabra al cinturón mágico. El gigante se detuvo con el martillo en alto, permitiendo que todo el grupo pasara sano y salvo entre sus piernas de hierro fundido. Capítulo 19. El rey de Ewe. Si había ahora movedizos gnomos de color piedra en la ladera de la montaña, eran respetuosos y callados, puesto que no molestaron como antes a nuestros aventureros con su insolente risa. En realidad, desde la derrota de su rey los gnomos no tenían nada de qué reírse.
Del otro lado encontraron el carruaje de oro de Osma tal como lo habían dejado. Pronto le uncieron el león y el tigre a ese hermoso vehículo, en el que cabían Osma y la reina y 6 de los niños de la familia real. El pequeño Orin prefirió montar con Dorothy en el caballete, que tenía un lomo largo. El príncipe había vencido su timidez y mostraba mucho cariño hacia la niña que lo había rescatado, así que pronto se hicieron amigos y conversaban en tono muy cordial mientras cabalgaban. Villina también iba subida a la cabeza del corcel de madera, que no parecía nada molesto por ese peso adicional, y el niño estaba muy asombrado de que la gallina hablara y dijera cosas tan sensatas. Cuando llegaron al abismo, la alfombra mágica de Osma los transportó al otro lado sanos y salvos, y empezaron a andar entre árboles en los que cantaban pájaros, y la brisa que llegaba de las granjas de Eve estaba cargada de perfume de flores y hierba recién segada, y el sol les calentaba el cuerpo y les quitaba el frío y la humedad del reino subterráneo de los gnomos. Me sentiría muy contento, dijo el espantapájaros a TikTok, si el leñador de hojalata estuviera con nosotros. Me rompe el corazón dejarlo en ese sitio. Era un buen tío, dijo TikTok, aunque su material no fuera muy dura. Vele. Oh, la hojalata es un material excelente, se apresuró a decir el espantapájaros, y si alguna vez él. A veces desearía estar releno de paja seo motu, dijo TikTok. Es duro estar hecho de seobre. No tengo motivos para quejarme de lo que me ha tocado en suerte, dijo el espantapájaros. Un poco de paja fresca de vez en cuando y quedo como nuevo. Pero nunca podré ser el brillante caballero que era mi difunto amigo el leñador de hojalata. Como era de esperar, los niños de la familia real de Eve y su reina madre estaban encantados de volver a ver su amado país, y cuando aparecieron las torres del palacio de Eve no pudieron contener la alegría. El pequeño Ebrin, que iba montado delante de Dorothy, estaba tan alborozado que sacó un curioso silbato de hojalata del bolsillo y sopló en él una nota tan estridente que el caballete, alarmado, saltó e hizo unas cabriolas. ¿Qué es eso?, preguntó Villina, que se había visto obligada a aletear para no caerse de la cabeza del asustado caballete. Es mi silbato, dijo el príncipe Ebrin mostrándolo en la mano. Tenía forma de cerdito gordo y estaba hecho de hojalata pintada de verde. El silbato estaba en la cola del cerdo. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó la gallina amarilla, examinando atentamente el juguete con aquellos ojos brillantes. Lo saqué del palacio del rey Gnomo, mientras Dorothy trataba de adivinar, y me lo metí en el bolsillo, respondió el pequeño príncipe. Villina se echó a reír, o al menos soltó aquel extraño cloqueo que parecía risa. Con razón no podía encontrar al leñador de hojalata, dijo, y con razón el cinturón mágico no lo hizo aparecer, ni lo pudo encontrar el rey. ¿Qué quieres decir?, preguntó Dorothy. Que el príncipe lo tenía en el bolsillo, exclamó Villina volviendo a cloquear. No, no lo tenía, protestó el pequeño Ebrin. Solo saqué de allí el silbato. Muy bien. Entonces, mirad con atención, dijo la gallina, que alargó una pata y tocó el silbato mientras decía, ¡Sas! Buenas tardes, dijo el leñador de hojalata, quitándose el sombrero de embudo e inclinándose ante Dorothy y el príncipe. Me parece que debo de haberme quedado dormido por primera vez desde que me fabricaron con hojalata, porque no recuerdo que hayamos salido del palacio del rey Gnomo. Has estado encantado, dijo la niña, echando los brazos hacia su viejo amigo y apretándolo con alegría. Pero eso ya ha pasado. Quiero mi silbato, dijo el pequeño príncipe empezando a llorar. Cállate, le pidió Villina. El silbato se ha perdido, pero tendrás otro cuando llegues a casa. El espantapájaros, sorprendido y encantado de verlo otra vez, había abrazado con fuerza a su viejo camarada, y TikTok apretó la mano del leñador de hojalata con tanto fervor que le abolló algunos dedos.
Después tuvieron que dejar espacio para que Osma diera la bienvenida al hombre de hojalata. Los miembros del ejército lo vieron y lanzaron un hurra y todo el mundo estaba encantado y feliz, porque el leñador de hojalata era muy querido por todos los que lo conocían y su repentina recuperación después de que todos creyeran que se había perdido para siempre era una agradable sorpresa. La cabalgata no tardó en llegar al Palacio Real, donde se había reunido una enorme multitud para recibir a la reina y a sus 10 hijos. Se oían gritos y vítores, la gente arrojaba flores a su paso y todos lucían una ancha sonrisa. Encontraron a la princesa Languidere en la habitación espejada, donde estaba admirando una de las cabezas más bonitas, la de abundante pelo color castaño, soñadores ojos color avellana y una bien formada nariz color nuez. Estaba contenta de que la eximieran de sus deberes ante el pueblo de Eb, y la reina le permitió gentilmente conservar sus habitaciones y su armario lleno de cabezas mientras viviera. Después la reina llevó al hijo mayor al balcón que dominaba la multitud de súbditos reunidos allá abajo y les dijo: Aquí está vuestro futuro soberano, el rey Evardo XV. Tiene 15 años, tiene 15 villas de plata en la chaqueta y es el Evardo número 15 que gobierna el país de Eb. La gente gritó dando su aprobación 15 veces, y hasta los rodadores, algunos de los cuales estaban presentes, prometieron a voz en cuello obedecer al nuevo rey. Entonces la reina colocó una enorme corona de oro con incrustaciones de rubíes en la cabeza de Evardo, le echó sobre los hombros una capa de armiño y lo proclamó rey. El niño se inclinó, agradecido, ante sus súbditos y después se fue a ver si podía encontrar algo de pastel en la despensa real. Osmaeos y su gente, lo mismo que Dorothy, Tiktok y Villina fueron maravillosamente atendidos por la reina madre, que debía toda su felicidad a sus amables buenos oficios. Y esa noche obsequiaron a la gallina amarilla con un hermoso collar de perlas y zafiros como muestra de estima del nuevo rey. Capítulo 20. La ciudad Esmeralda. Dorothy decidió aceptar la invitación de Ozma para volver con ella al país de Oz. No era más fácil regresar a casa desde Eb que desde Oz, y la niña estaba ansiosa por ver de nuevo el país donde había vivido aventuras tan maravillosas. A esas alturas el tío Henry ya habría llegado a Australia en el barco y probablemente la habría dado por perdida, así que podía prolongar un poco más la separación sin agravarle las preocupaciones. ¿Iría por lo tanto al país de Oz? Se despidieron de los habitantes de Eb y el rey prometió a Ozma que le guardaría eterna gratitud y que prestaría al país de Oz cualquier servicio que estuviera al alcance de su poder. Y entonces llegaron al borde del peligroso desierto y Ozma tiró al suelo la alfombra mágica, que inmediatamente se desenrolló lo necesario para que todos pudieran caminar por ella con comodidad. Tic-toc, proclamándose fiel seguidor de Dorothy porque le pertenecía, fue aceptado en el grupo, y antes de partir la niña le dio toda la cuerda posible a su maquinaria y el hombre de cobre echó a andar con el mismo brío que los demás. Ozma también invitó a Villina a visitar el país de Oz y la gallina amarilla aceptó encantada. Iniciaron el viaje a través del desierto temprano por la mañana y, como solo se detuvieron el tiempo necesario para que Villina pusiera su huevo diario, antes del crepúsculo atisbaron las verdes laderas y las boscosas colinas del hermoso país de Oz. Entraron a él por territorio Munchin, y el rey de los Munchins los recibió en la frontera y dio la bienvenida a Ozma con mucho respeto, contento porque había regresado sin problemas. Ozma era soberana del rey de los Munchkins, del rey de los Winkies, del rey de los Walins y del rey de los Hijikins, así como esos reyes eran soberanos de sus pueblos. Y esa soberana suprema del país de Oz vivía en una gran ciudad, llamada Ciudad Esmeralda, que estaba en el centro exacto de los 4 reinos del país de Oz. El rey de los Munchins los agasajó esa noche en su palacio, y por la mañana partieron hacia la Ciudad Esmeralda, viajando por un camino de ladrillos amarillos que llevaba directamente hasta las puertas tachonadas de piedras preciosas. Por todas partes la gente salía a saludar a su amada Ozma y a clamar al espantapájaros,
al leñador de hojalata y al león cobarde, personajes muy populares. Dorothy también recordaba a algunas personas de las que se había hecho amiga con ocasión de su primera visita a Oz, y los estaban encantados de volver a ver a la niña de Kansas y la colmaron de halagos y buenos deseos. En un sitio, donde se detuvieron a refrescarse, Ozma aceptó un tazón de leche de manos de una bonita lechera. Después la soberana miró a la niña con más atención y exclamó: «¿Pero si es Hinjur?» «Sí, Alteza», fue la respuesta, mientras Hinjur hacía una profunda reverencia. Y Dorothy miró con asombro a esa persona de aspecto tan alegre que en un momento había organizado un ejército de mujeres y expulsado al espantapájaros del trono de la ciudad Esmeralda, y que incluso había librado una batalla contra el poderoso ejército de Glinda la hechicera. «Me casé con un hombre, dueño de 9 vacas», dijo Hinjur a Ozma, «y ahora me siento feliz y contenta y con ganas de llevar una vida tranquila sin meterme en lo que no me importa». «¿Dónde está tu marido?», preguntó Ozma. «Está en casa cuidándose un ojo hinchado», respondió Hinjur con calma. «El muy tonto insistía en ordeñar la vaca roja y yo quería que ordeñara la blanca, pero ya aprenderá para la próxima vez». El grupo prosiguió su marcha, y después de atravesar un ancho río en un transbordador y de pasar por delante de muchas magníficas casas de granjeros con forma abovedada y pintadas de un bonito verde, avistaron un enorme edificio cubierto de banderas. «No recuerdo ese edificio», dijo Dorothy. «¿Qué es?» «Es el Colegio de Arte y Perfección Atlética», respondió Ozma. «Lo hice construir hace poco y su presidente es el bicho vaivén. Eso lo mantiene ocupado, y los jóvenes que asisten al colegio no están peor que antes de entrar. Ocurre que en este país hay muchos jóvenes a los que no les gusta trabajar y el colegio es un sitio excelente para ellos». En ese momento apareció ante ellos la ciudad Esmeralda, y la gente salió en tropel a saludar a su preciosa soberana. Había muchas bandas y muchos agentes y funcionarios del reino y multitud de ciudadanos con atuendo de fiesta. Así, la hermosa Ozma fue escoltada por una brillante procesión de su ciudad real, y tan intensa era la aclamación que ella se veía obligada a inclinarse constantemente a derecha e izquierda para responder a los saludos de sus súbditos. Esta noche hubo una gran recepción en el Palacio Real, a la que asistieron las personas más importantes de Oz, y Jack Cabeza de Calabaza, que estaba un poco pasado pero aún activo, leyó un discurso en el que se felicitaba a Ozma de Oz por el éxito de su generosa misión para rescatar a la familia real de un reino vecino. Después se entregaron magníficas medallas de oro tachonadas de piedras preciosas a los 26 oficiales. El leñador de hojalata recibió una hacha nueva tachonada de diamantes y el espantapájaros recibió un bote de polvo, para el cutis. A Dorothy le dieron una pequeña corona y la hicieron princesa de Oz, y Tik-Tok recibió 2 brazaletes con 8 hileras de esmeraldas muy claras y brillantes incrustadas. A continuación hubo un espléndido banquete, y Ozma puso a Dorothy a su derecha y a Billina a su izquierda, donde se subió a una percha de oro y comió de un plato enjollado. Después colocaron al espantapájaros, al leñador de hojalata y a Tik-Tok con cestas de flores delante, porque no necesitaban alimentarse. Los 26 oficiales se sentaron en el extremo inferior de la mesa, y también acomodaron allí al león y al tigre, y les sirvieron en fuentes de oro en las que cabían 20 kilos de comida. Los ciudadanos más ricos e importantes de la ciudad Esmeralda estaban orgullosos de servir a esos famosos aventureros, y contaban con la ayuda de una criada pequeña y vivaz llamada Heya Ham, a quien el espantapájaros pellizcó las mejillas sonrosadas y parecía conocer muy bien. Durante la fiesta, Ozma se puso seria y de repente preguntó: «¿Dónde está el soldado raso?» «Estaba riendo el cuartel», respondió uno de los generales, ocupado en comer una pata de pavo. «Pero he dado la orden de que se le sirva un plato de pan y melaza cuando termine el trabajo». «Vayan a buscarlo», dijo la soberana. Mientras esperaba a que obedecieran la orden, Ozma preguntó:
¿Tenemos algún otro soldado raso en nuestros ejércitos? Sí, dijo el leñador de hojalata, creo que en total hay 3. En ese momento entró el soldado raso, saludando a sus oficiales y a la soberana Osma con mucho respeto. ¿Cómo te llamas?, preguntó la niña. Ombiambi, respondió el soldado raso. Entonces, Ombiambi, dijo Osma, te haciendo capitán general de todos los ejércitos de mi reino, y sobre todo comandante de mi escolta en el palacio real. Resulta muy caro mantener tantos cargos, dijo el soldado raso, vacilante. No tengo dinero para comprar los uniformes. El tesoro real te hará todo lo necesario, dijo Osma. Pusieron en la mesa un cubierto más para el soldado raso y los demás oficiales lo recibieron con cordialidad y siguieron con el festín y la alegría. De repente, Heya Hambe exclamó. No queda más comida. El tigre hambriento ha acabado con todo. Pero eso no es lo peor, dijo el tigre con voz triste. Por el motivo que sea, ¿he perdido el apetito? Capítulo 21. El cinturón mágico de Dorothy. Dorothy pasó varias semanas muy felices en el país de Oz como invitada de la soberana Ozma, que se deleitaba en complacer e interesar a la niña de Kansas. Hizo muchas relaciones nuevas y renovó muchas viejas, y allá donde iba, Dorothy se encontraba entre amigos. Pero un día, sentada en la habitación privada de Ozma, descubrió en una pared un cuadro que constantemente cambiaba de aspecto, mostrando una vez un prado y otra un bosque, un lago o un pueblo. ¡Qué curioso!, exclamó después de mirar las cambiantes escenas durante un rato. Sí, dijo Ozma, es un maravilloso invento mágico. Si quieres ver cualquier parte del mundo o cualquier persona viva, solo tengo que expresar el deseo y aparece en el cuadro. ¿Puedo usarlo?, preguntó Dorothy con ansiedad. Claro que sí, querida. Entonces me gustaría ver la vieja granja de Kansas y a la tía Em, dijo la niña. Al instante, la añorada casa de la granja apareció en el cuadro y se vio perfectamente a la tía Em. Lavaba platos en la cocina, junto a la ventana, y parecía estar bien y contenta. Los jornaleros y las yuntas andaban por los campos sembrados, detrás de la casa, y a la niña le pareció que el maíz y el trigo se veían en perfecto estado. Sobre un lado de la galería dormía profundamente al sol Totó, el perro de Dorothy, y para sorpresa de la niña la vieja Motas andaba corriendo por allí seguida por una camada de 12 nuevos gatitos. Todo parece estar bien en casa, dijo Dorothy con un suspiro de alivio. Ahora me pregunto qué estará haciendo tío Henry. La escena del cuadro cambió de repente a Australia, donde en una agradable habitación de cine tío Henry, sentado en un sillón, fumaba una pipa de madera. Parecía triste y solo, y ahora tenía el pelo muy blanco y las manos y la cara delgadas y debilitadas. Oh, gritó Dorothy con preocupación. Estoy segura de que el tío Henry no mejora porque está preocupado por mí. Ozma, querida, tengo que ir con él de inmediato. ¿Cómo lo harás?, preguntó Ozma. No lo sé, respondió Dorothy, pero vayamos a ver a Glinda la buena. Estoy segura de que me ayudará y me aconsejará sobre cómo reunirme con el tío Henry. Ozma aceptó enseguida ese plan y pidió que engancharan el caballete a un bonito carruaje verde y rosa, y las dos niñas partieron a visitar a la famosa hechicera. Glinda las recibió con gentileza y escuchó la historia de Dorothy con atención. Tengo el cinturón mágico, dijo la niña. Si me lo abrochara a la cintura y le ordenara llevarme hasta donde está el tío Henry, ¿crees que lo haría? Creo que sí, respondió Glinda con una sonrisa. Y después, prosiguió Dorothy, si alguna vez quisiera regresar aquí, el cinturón me traería. En eso te equivocas, dijo la hechicera. El cinturón mágico solo tiene poderes mientras está en un país de hadas como el país de Oz o el país de Eb. Si te lo pusieras, amiguita, y desearas estar en Australia con tu tío,
el deseo se cumpliría sin duda, porque fue hecho en un país de hadas. Pero al llegar a destino no tendrías puesto el cinturón mágico. ¿Qué pasaría con él?, preguntó la niña. Se perdería como se perdieron tus zapatos de plata en tu visita anterior a Oz, y nadie volvería a verlo. ¿No te parece que sería una pena destruir el uso del cinturón mágico de esa manera? Entonces, dijo Dorothy después de pensarlo un momento, daré el cinturón mágico a Ozma porque ella lo puede usar en su país. Y puede desear que yo sea transportada donde está el tío Henry sin perder el cinturón. Un plan muy acertado, dijo Glinda. Cabalgaron de regreso a la ciudad Esmeralda y durante el camino decidieron que cada domingo por la mañana Ozma miraría a Dorothy en su cuadro mágico, donde quiera que estuviese la niña. Y si viera que Dorothy hacía cierta señal, Ozma sabría que la niña de Kansas quería visitar de nuevo el país de Oz y usando el cinturón mágico del rey Gnomo desearía su inmediato regreso. Después de cerrar ese acuerdo, Dorothy se despidió de todos sus amigos. Tik-Tok también quería ir a Australia, pero Dorothy sabía que el hombre mecánico nunca funcionaría como sirviente en un país civilizado, y lo más probable era que su maquinaria no funcionara en absoluto. Por lo tanto lo dejó al cuidado de Ozma. Gina, por el contrario, prefería el país de Oz a cualquier otro país, y se negó a acompañar a Dorothy. Los bichos y las hormigas que encuentro aquí tienen el mejor sabor del mundo, manifestó la gallina amarilla, y hay muchos. Así que me quedaré en este sitio por el resto de mis días, y tengo que decirte, Dorothy, querida, que cometes una tontería volviendo a ese mundo monótono y estúpido. El tío Henry me necesita, se limitó a decir Dorothy, y todos menos Villina pensaron que la decisión de la niña era la correcta. Los amigos de Dorothy, tanto los viejos como los nuevos, se agruparon delante del palacio para brindarle una triste despedida y desearle larga vida y felicidad. Después de muchos apretones de manos, Dorothy besó a Ozma una vez más y le entregó el cinturón mágico del rey Gnomo diciendo: Ahora, querida amiga, cuando agite el pañuelo desea que yo esté al lado de mí. Tío Henry. Siento mucho dejarte, y dejar al espantapájaros, y al leñador de hojalata, y al león cobarde, y a TikTok, y a todo el mundo, pero quiero ver a mi tío Henry. Así que adiós a todos. Entonces la niña se subió a una de las enormes esmeraldas que decoraban el patio, y después de mirar una vez más a sus amigos, uno por uno, agitó el pañuelo. No, dijo Dorothy. No me ahogué. Y he venido a cuidarte, tío Henry, y debes prometerme que te pondrás bien lo antes posible. El tío Henry sonrió y abrazó a la pequeña sobrina que tenía sentada en el regazo. Ya estoy mejor, querida, dijo.